De exótica a universal, de desconocida a deseada, la gastronomía latina llegó, conquistó y cambió a Estados Unidos. Camarones enchilados. Los chiles rellenos. Que me hace agua la boca. Oh, si la comida latina fuera persona, sería una mujer. Tiene alegría y hospitalidad. Y es divertida. La comida latina conquista también por el poder nutritivo de superalimentos milenarios que ahora son tendencia. Tenemos el grano, tenemos el vegetal, tenemos la proteína. Cuando mezclamos el arroz con frijoles, ahí tenemos lo que diríamos, entre comillas, una carne. Frijoles tan poderosos como la carne, cactus que derrotan el hambre y hasta insectos que podrían salvar a la humanidad revolucionan a los Estados Unidos. La pasión es el ingrediente principal de la comida latina. $50 millones de latinos están cambiando el menú de Estados Unidos. La industria de los alimentos latinos genera casi $10,000 millones al año. Una de las claves del éxito son sus superalimentos. La gente de aquí empieza a valorar la comida latina porque se han ido descubriendo que muchos de estos alimentos tradicionales o antiguos tienen un valor nutricional muy importante. El campeón de los superalimentos latinos es el frijol, tan rico en proteínas que puede hasta rivalizar con la carne. Todos, de una manera u otra, de una variedad u otra, comemos frijoles. Es lo que ha formado la base elemental de la dieta mexicana. La cocina latina forma parte de las grandes tradiciones culinarias del mundo. En la Academia de Cocina Le Cordon Bleu se enseña a la par de la cocina francesa e italiana. El motivo de la clase de hoy vamos a centrarlo en lo que es la comida latina. El actor y cantante Diego Schwenning aprenderá secretos de la comida latina de la mano de chefs especializados. Yo creo que en México algo que caracteriza son los frijoles y la manera en combinarlos. Buenas, Diego. Chef, bienvenidos a Le Cordon Bleu. ¿qué vamos a preparar el día de hoy? ¿Qué tal si no hacemos unos frijoles charros? Me encanta la idea. ¿Qué tal Más si le todavía. ponemos un delantal? El frijol para los latinos es algo muy importante, aunque sea el frijol negro, el frijol peruano, para nosotros es la vida. Conozco, por ejemplo, el pinto beans, el black beans, el lima beans, un frijol bien delgadito, color verde. Son muchos. Para mí significa esa relación de afectos con mi madre, con mi abuela. Ella hacía, por ejemplo, frijoles negros y sabía que era uno de mis platos favoritos. Lo único que tenemos aquí por adelantado son los frijoles. Los frijoles los dejamos remojando ayer, los pusimos a cocer a fuego lento. ¿Ya tienen algún tipo de preparación? Solamente los cocinamos en caldo y hojita de laurel. Ay, Dios de mi vida. Además de nutrir, el superpoderoso frijol protege la salud, reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y hasta diabetes. El frijol es un alimento altamente nutritivo porque contiene altos niveles de proteína, puede llegar hasta el 23% en peso seco, fibras, carbohidratos complejos y muchos micronutrientes como hierro y ácido fólico. El consumo del frijol disminuye el colesterol y genera una sensación duradera de saciedad, por lo que fue elegido por la Casa Blanca como su aliado estratégico en el programa de alimentación saludable Let's Move. There's one important goal to this initiative. We are trying to end the epidemic of childhood obesity in a generation. All right, what's your name, sweetie? Rachel. Uno de los productos que se ha beneficiado de este programa es el frijol, porque es un alimento de bajo costo y es un alimento saludable. El superpoderoso frijol se impuso en Estados Unidos, que hoy es el sexto productor mundial. El 80% se consume en el país. El consumidor americano ha adoptado los frijoles. Aproximadamente enlatamos 7.500 toneladas de frijoles al año. El superpoder del frijol era muy bien conocido por los primeros inmigrantes mexicanos y uno de sus recursos básicos de supervivencia.
La participación de los inmigrantes latinos en la industria de Estados Unidos fue muy importante porque precisamente hubo generaciones enteras de hombres de este país que se fueron a pelear a las guerras. Entonces se necesitó mucha mano de obra que fue cubierta por nuestros inmigrantes. La mano de obra mexicana siempre ha sido importante en los Estados Unidos, pero sobre todo en el sector agrícola. También vinieron muchos mexicanos a trabajar en los ferrocarriles. Y ese trabajo de los inmigrantes viene acompañado de lo que ellos traen con ellos, que en este caso estamos hablando de la comida, que es fundamental. El frijol muchas veces reemplazaba a la carne, más cara y casi inaccesible. Cuando piensas en consumir 100 gramos de carne que te cuestan entre 4 y 8 dólares dependiendo del tipo de carne, por esa misma cantidad de proteína tú gastas a lo mejor una décima parte cuando compras una leguminosa como el frijol. Los inmigrantes tenían un secreto para ser más superpoderosos: unirlo con el arroz. ¿Por qué es tan importante esa combinación tanto del arroz y del frijol? Cuando mezclamos el arroz con frijoles, ahí tenemos, digamos, lo que diríamos entre comillas, una carne. Y lo que sucede es que las proteínas que nos provee el arroz son lo que se llama incompletas, porque tienen carencias de ciertos aminoácidos, como la lisina. Pero el frijol es rico en lisina. Entonces, cuando juntamos estos dos alimentos, creamos proteína completa. Ok, Diego, ¿qué te parece si ya sacamos los frijoles? Me encanta la idea, ya tenemos el arrocito listo. Y creo que está llorando por su pareja. Estás acostumbrado a ciertos sabores que te llevan a tu tierra, te lleva una nostalgia, es algo que identifica nuestras raíces. La verdad me lleva a sensaciones increíbles, me lleva a momentos de niño, de verdad quedó buenísimo. Además de lo nutricional que puede tener la comida nuestra, es lo psicológico, lo emocional, yo creo que es lo más importante. Esa sensación de seguridad. Las raíces se sienten y se disfrutan. La comida latina primero brindó seguridad al inmigrante puertas adentro de su casa, pero luego se transformó en la llave para integrarse a los Estados Unidos. Los latinos en Estados Unidos fueron vistos con cierta discriminación, pero la comida empieza a crear un respeto, empieza a gustarle, la comida empieza a conquistar. Si les gusta nuestra comida, la gastronomía se convierte en una carta de acercamiento entre culturas, en una carta de presentación para hablar por nuestros latinos. Más de un 90% de las personas en Estados Unidos piensan que la mayor contribución o influencia que han tenido los latinos ha sido en el ámbito de la comida. El éxito de la comida latina se debe en gran parte a que sus ingredientes tienen superpoderes alimenticios. Un pequeño y nutritivo grano de los Andes impone una nueva tendencia culinaria: la quinoa. La quinoa. ¿Qué es eso, la quinoa? La primera vez que me lo comí, dije, sí está sabroso. Todo el mundo está con la quinoa y creo que es un sustituto para el arroz. Muy, pero muy bueno. La quinoa nos otorga un alto nivel de proteína, al menos 2 veces más proteína que el arroz. También es rica en vitamina B6 y también en fibra. Así que también se podría considerar como un superalimento. La quinoa hizo posible que una inmigrante boliviana conquiste el sueño americano con su propio negocio gastronómico. En esos tiempos que estaba la crisis en este país, yo perdí el trabajo y a través de eso empecé a estudiar más la quinoa en profundidad. Desde pequeña lo consumía, todo el día quinoa, tanto que le decía a mamá, ya no puedo más. Si mi mamá se levantara de su tumba, yo me diría, ¿cómo te estás dedicando a la quinoa si a ti no te gustaba? Ana Chipana redescubrió la quinoa en Estados Unidos para aliviar una enfermedad estomacal de su esposo, y luego el cereal la convirtió en empresaria. Empecemos con un restaurante, dijimos el proyecto. Ahí nació la guaraquinoa. Ana Chipana amplió el uso de este superalimento a casi cada plato típico de los Estados Unidos. Este es un cheese quinoa, ya sea en postres, en almuerzos, en cenas, snacks, en todo. Vamos a servir una ensalada, está con germinado de quinoa. Yo creo que es muy importante que los latinos también tengamos ese concepto de abrir nuestro paladar a lo típico, pero al mismo tiempo saber que somos lo que nosotros dejamos que penetre en nuestra boca y vaya a nuestro organismo. El consumo de quinoa no para de crecer en los Estados Unidos, tanto que cada año importa unas 70,000 toneladas desde Perú, Ecuador y Bolivia. La quinoa ahorita tiene muchísimo éxito en los Estados Unidos, muchísimo. Ha habido un crecimiento enorme de la presencia del quinoa en restaurantes, se estima de más de un 50% en cuestión de un par de años.
Gracias al boom de la quinoa en Estados Unidos, Ana Chipana alcanzó el reconocimiento y se codea con celebridades. Llegar a realizar el sueño americano ha sido algo muy lindo y le doy gracias a Dios por todo. Toda la creatividad viene de él. Lo sagrado y la comida se entremezclan en la cocina latina. Según antiguas creencias, los dioses crearon a los hombres a partir de otro superalimento. Los mayas consideraban que el ser humano estaba creado de maíz. Aunque suene increíble, la ciencia parece confirmar el mito de la creación maya. La comida latina ha conquistado Estados Unidos. El 10% de los restaurantes del país son mexicanos y suman más de 38,000. Ya lo dijo un mexicano americano, no más. Las asombrosas propiedades nutritivas de algunos alimentos latinos explican en gran parte este éxito gastronómico. Un suculento caldo cultural en el que uno de los más populares es el superpoderoso maíz. Jaime, mira nomás, estoy maravillado. ¿Cuánta cosa hay aquí? Jaime Martín del Campo y Ramiro Arbizu son dos de los más reconocidos chefs mexicanos de California. La pasión y la nostalgia por los sabores originales de la gastronomía de su tierra los impulsó a abrir su propio restaurante en Los Ángeles hace casi 20 años. Mira, Jaime, el maíz cacahuacintle. Este es el de las tortillas. Este es morado y mucha gente le dice maíz azul. El maíz es la base de nuestra alimentación. Se hacen los tamales, se hacen los tacos, se hace nuestro pan, que son las tortillas. Amo la tortilla, de verdad que me puedo comer 10 tortillas. Pues, ¿qué no se hace con maíz, no? Uno de los platillos mexicanos más tradicionales y nutritivos a base de maíz es el pozole. Para mí el pozole es una comida muy completa porque tiene todo. Es un caldo riquísimo que me recuerda mucho a casa, ¿no? Estar en casa. Si encuentro pozole auténtico mexicano, aquí sí, me lo prepara mi esposa en casa. Quiero hacer un pozole inolvidable. Sé cuáles son los ingredientes del pozole. Sé que en Los Ángeles venden lo que quieras. Sé que está lleno de productos mexicanos. Hola. Hola, ¿qué haces aquí? ¡Qué gusto! Llegaste a nuestro territorio, ¿qué traes? Yo creo que me van a salvar la vida. Estoy tratando de buscar el auténtico maíz pozolero. Mi mamá dice que no lo venden aquí en Estados Unidos, ¿verdad que sí? Encontrar ese tipo de ingredientes, en este caso el maíz, hace 10 años era casi imposible. Sufríamos de tener un buen pozole. Aquí está el maíz que estabas buscando. Ahí está el maíz pozolero. Este es el famoso cacahuacintle, que es el que usamos en México. La palabra cacahuacintle viene del náhuatl. Ese es el maíz que usaban los aztecas para hacer el pozole. Para las culturas precolombinas de México, el maíz ocupaba un lugar central. Los mayas creían que era el ingrediente principal de la especie humana. Los mayas consideraban que el ser humano estaba creado de maíz y que nuestra sangre, nuestra sustancia que nos daba vida, que se mueve dentro de nosotros, era maíz. No estaban perdidos en considerar que el hombre estaba hecho de maíz. ¿Por qué? Porque inclusive hoy día el maíz se considera una de las fuentes más importantes de carbohidratos y energía en las dietas de los latinos. El maíz es la mayor fuente de almidón conocida y el almidón es el principal combustible para las células humanas. La cocción del pozole es una de las maneras más eficientes de extraer el almidón del grano. Bueno, me quedaron de enseñar, ahora me cumplen. Se llegó el momento, Ana Claudia, aquí estamos. Y mira, aquí tenemos como 2 kilos de maíz, ¿eh? Mucha gente deja la cabecita porque dice que le agrega vitaminas y es más nutritivo, pero eso lo dejamos a su elección. Le vamos a quitar aquí la cabecita. De uno en uno. De una. ¿Sí? No, nos vemos en una sola. El pozole, como lo que tomamos ahora, es claramente mestizo. Lleva carne y lleva un poco de verdura. Pero si queremos pensar en un pozole precolombino, pues era un caldo que llevaba algunas especies y le ponían el maíz, que era el superalimento que existía para todos los usos, ¿no? ¿Cómo lo quieres de rojo? Que agarre bien colorecito. Ay, la carnita. Póngaselo usted, claro. ¿Toda? Es carne de puerco, ¿sí? Para que sepa bueno. Ay, qué rico. El pozole es un alimento muy completo. Podríamos llamar que es un superalimento nacional y ahora internacional. El maíz es un importante motor de la agricultura en Estados Unidos.
La zona comprendida por los estados de Iowa, Nebraska, Illinois y Minnesota, conocida como Cinturón del Maíz, aporta el 40% del grano mundial. Los inmigrantes son su principal fuerza de trabajo, lo que explica que las zonas rurales de Medio Oeste tengan una de las mayores tasas de crecimiento de la población latina en el país. Pero los superpoderes del maíz exceden en mucho a la comida. El maíz es un alimento muy versátil desde el punto de vista industrial. Puede ser también fuente de aceite para cocinar, de edulcorantes como el jarabe de maíz, pero también se utiliza en industrias no alimenticias como el etanol para hacer combustible o para hacer plásticos biodegradables para empacar alimentos. Los usos del maíz son más de 4,000, aunque donde más se luce es en la cocina. Mira nada más. ¡Qué rico se ve! Y deja que se ve cómo sabe. Mucha gente lo come con lechuga, pero el pozole va con repollo. Me encanta cocinar y comer y todo lo que involucra la convivencia al respecto. Cuando lo haces en familia o con amigos, ocupa un lugar importantísimo. ¡Salud! ¡Salud! ¡Viva México! La influencia de las costumbres y alimentos latinos en Estados Unidos crece de la mano de la población. Los latinos llegan a 50 millones en total, de los cuales el 60% son mexicanos. Y desde México comienzan a imponer otro superalimento que además es un símbolo nacional: el nopal. El nopal es tan querido, tan importante para la comida y la cultura mexicana que le decimos nopalito. El nopal lo tenemos los mexicanos en los cuadros más importantes de los pintores mexicanos más queridos, bueno, en la bandera mexicana. Y se puede usar, bueno, para todo. Me encantan, los taquitos de nopal me encantan, son muy saludables, pero yo les pongo limoncito y sal de mar. No hay nada más mexicano que el nopal, por supuesto. Además del valor simbólico que tiene para la cultura mexicana, el nopal tiene un importante valor nutricional. Va a ser el próximo hit de los vegetarianos en Estados Unidos. Es de lo más nutritivo, está lleno de fibra, de proteínas, de vitaminas. El nopal contiene 17 aminoácidos, 8 de los cuales son esenciales para el cuerpo humano. El nopal sin duda que es importante por el contenido de agua que tiene minerales que ayudan el cerebro y el cuerpo en general. El gran contenido de agua que tienen los nopales los transforma en el alimento vital para los inmigrantes que intentan cruzar la frontera en forma ilegal por el desierto. Los inmigrantes, cuando pasan por el desierto para llegar a los Estados Unidos, por Arizona o Texas, cuando tienen mucha sed, ahí está el nopal para salvarlos. Pero el nopal definitivamente logró cruzar la frontera. México exporta alrededor de 20 millones de toneladas, pero el nopal ya se está empezando a cultivar acá en Estados Unidos, particularmente en California y en Arizona. El nopal para el gringo es un misterio. Cuando yo hablo sobre el nopal, me dicen los gringos, pues ¿cómo se come esas espinas? Aunque parezca increíble, el polvo de nopal ya está presente en muchos snacks y en la comida rápida. Yo creo que el nopal se va a volver el próximo descubrimiento importantísimo para la gastronomía en Estados Unidos, nada más que se empieza a vender el nopal sin espinas, porque la gente no lo sabe limpiar. Los mayores consumidores de nopal son los inmigrantes mexicanos y su importación alcanza los $100 millones al año. El nopal es una de las estrellas del boom del negocio de la nostalgia. La cocina nos define culturalmente y cuando estamos fuera de nuestra patria se convierte en un emblema. Lo más difícil es desprendernos de nuestra comida. ¿Qué es lo que nos define también culturalmente como los ciudadanos de un país en particular? Es algo que hace mucho más llevadero el estar fuera y lejos de la tierra. Otro superalimento latino que cada vez genera más demanda tiene patas, cabeza y se come entero. Insectos, sabrosos y nutritivos como los chapulines. Los superpoderes de los alimentos latinos están cambiando la forma en que se come en Estados Unidos. El negocio de la comida latina genera más de $8,000 millones al año.
Pero hay un alimento tradicional que aún debe vencer prejuicios para alcanzar la popularidad: los insectos. Yo me acuerdo la primera vez que probé los chapulines, estaba como que, ¿cómo voy a comer los chapulines? Después se convierten en algo adictivo para ti. Vamos a empezar a hacer una sal de chapulín. Poníamos sal. Chapulines, ahora Iván. Todo esto lo vamos a hacer para los tragos, para ponerle arriba un guacamole. Le pongo un poquito más de sal. Los grillos tostados con sal y queso. Sabe muy bien, crujientes. Es que sabe como un chicharroncito. Es chévere sacarse las patas después de los dientes. Los chapulines los conocía en mi pueblo y me gustaba jugar con ellos, pero no me los comía. ¿No te los comías? Así de que para mí, cuando los vi que se los comían, fue un shock. Chapulines, hormigas, gusanos, delicias para algunos, pero difíciles de aceptar para la mayoría. Yo como mexicana no me he atrevido a probar ciertos alimentos. A los escamoles sí le di una mordida, pero como que... O luego los gusanos de maguey tostados, como que sí los he probado, pero me dan miedo. Do you want to try it? Yes. Good. Wait, is that roaches? No roaches. Those are grasshoppers. You want to give it a shot? Yeah. Son tacos de chapulín. Son tacos de chapulín. Son mis preferidos. Oh. Picantes, deliciosos. ¡Viva México! Los insectos ya se pueden degustar como delicatessen en restaurantes de Nueva York, El Paso, San Francisco, Chicago y Los Ángeles. Ya llegaron los chapulines. ¿Y esto qué es? Pues son los chapulines a la mexicana. Viene con tomate y cebolla zarandeado. Encima tiene el quesillo oaxaqueño, un poco de aguacate. Los chapulines los traemos directamente de Oaxaca. Estos son súper smoky, ¿no? Nosotros hemos comido insectos desde el tiempo de los mayas o de los aztecas. La cultura en México que siempre ha comido el insecto son los oaxaqueños. Además de su sabor, el secreto por el cual los mexicanos vienen comiendo insectos desde épocas remotas es su riqueza nutritiva. Algunos consideran que los insectos podrían proveer cantidades similares de proteínas y minerales comparados con la carne y el pescado. Las proyecciones para los años 2030-2040 hablan de tener más de 9.000 millones de personas en el mundo. La cantidad de comida que se tiene que generar es demasiada. El exceso de ganado es el responsable del 18% de los gases que producen el efecto invernadero, más que los automóviles. Una granja de insectos produce 10 veces menos metano que una de ganado. Yo soy de los que apuesta porque deberíamos incentivar el consumo de insectos más que el consumo de carne vacuna. Por lo pronto, los insectos ya han comenzado a alimentar a una nueva industria en los Estados Unidos. Hay producción acá en Estados Unidos, es una industria pequeña, pero está creciendo, de insectos, particularmente de grillos. Y hay compañías que están haciendo en este momento ya en Estados Unidos barritas de proteína con insectos. Yo tengo confianza que sí va a ser, como yo digo, una reconquista de los estómagos de los norteamericanos. La comida latina es algo que está produciendo un nuevo paradigma. Porque cuando tú aceptas la comida de alguien, estás aceptando los valores culturales que vienen con esa comida. Las raíces de nosotros, eso es algo que nosotros no podemos perder porque es lo que nos hace ser quienes somos y lo exitosos que somos en este país. La pasión es el ingrediente principal de la comida latina. Ya sean humildes frijoles o vistosa quinoa, cactus salvavidas, sagrado maíz o crujientes insectos, la cocina latina y sus superpoderes aumentaron el valor nutritivo de la comida de Estados Unidos. Y todo lo que se oye decir es: ¡buen provecho!